Humala aseguró que se está persiguiendo, así lo dijo, a esos abusivos que le roban la inocencia a esas criaturas. En la región del BRAE, ahora, ¿cómo piensan pues rescatarlos, ministra? ¿Cómo es que si no se ha podido controlar o detener a Sendero Luminoso y otros grupos más que también operan en esas zonas y que también tienen niños secuestrados o reclutados, cómo piensan rescatarlos? Es decir, no ha podido enfrentarse a Sendero Luminoso hasta aniquilarlo y ahora se piensa en rescatar a estos niños. ¿Cuál es el plan? Bueno, acá en principio tenemos que señalar claramente que tenemos dos planes estratégicos para afrontar esta problemática en el Perú. El primero de ellos y el más importante es tener presencia de Estado en la zona de la selva del Perú, donde se ha enquistado estos grupos narcoterroristas. La presencia de postas médicas, de carretera, de escuelas, de comisarías, del propio ejército peruano tiene que ser ineludible para poder, junto con la sociedad civil, enfrentar este problema que no solamente trae sangre y dolor al Perú, sino que también desafía al Estado de Derecho en el país. Son sin duda remanentes de grupos terroristas que se han puesto como sicarios a disposición del narcotráfico, pero que el Estado tiene que entrar a tallar con una presencia activa que el gobierno del presidente Ollanta Humala se propone. Y lo otro es el plan estratégico de reinserción de estas poblaciones vulnerables, llámese niños, niñas, adolescentes y mujeres, que vienen siendo explotados en la zona del BRAE, pero no solamente en esta, sino también que hay un sector explotado en el Perú por parte del sicariato de bandas delincuenciales al norte de Lima, en el Perú, que están utilizando a los menores de edad como escudos humanos para lograr la inimputabilidad de sus acciones penales. Acá en el Perú los menores de 18 años no son titulares de la acción penal, no pueden ser sentenciados como una persona adulta, de manera que a través de la impunidad se viene secuestrando a niños para someterlos a estos trabajos de sicariato. Lo propio lo hacen los narcoterroristas en la zona del BRAE. Entonces, el presidente Humala ha dado la disposición a sus ministros de hacer presencia de Estado y se está elaborando un plan estratégico a la par de un plan estratégico militar que por medidas de seguridad nosotros no podemos detallar la televisión. Claro, no. Y por otra parte, como le he señalado, este plan para reinsertar a estos niños a una vida común. Lo que vamos a hacer con esta joven madre de 18 años, en donde un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos, abogados y asistentes sociales le van a otorgar la atención necesaria para su recuperación física y psicológica a esta joven de 18 años, además de asumir como Estado, a través del Ministerio de la Mujer, la representación legal en los procesos judiciales correspondientes. Fernando, no hay que perder de cuenta que en la legislación peruana el secuestro de personas sin tener legitimidad en contra de la voluntad de la persona secuestrada tiene una pena no menor de 25 años. Pero si a eso le sumamos figuras que agravan este delito, como que el secuestro se practique con menores de edad o personas adultos mayores o personas con discapacidad, la pena es de cadena perpetua. Pero además del secuestro en el Perú se viene configurando el delito de reclutamiento de personas. Que permítame. Como en el caso de esta joven madre sería de 20 a 25 años a aplicársele, y si fueran menores de edad de 25 a 30 años, si no la cadena perpetua. Permítame, ojalá, Fernando, ministra, permítame. Que, una vez que concluye el operativo militar y logremos liberar a estos niños que han sido violentados en su libertad, que se les ha desprotegido. Ministra, perdóneme que la interrumpa. Estas sanciones con un debido proceso. Perdóneme que la interrumpa. Tengo que hacer una pausa. Además, quiero preguntarle también a Jaime Antezana, ¿quién se puede considerar el responsable aquí? Porque estamos escuchando muy amablemente por parte de la ministra, legislación, penas, situaciones en reinserción, son planes a futuro, planes que se van a tomar, acciones que se van a hacer, pero hay centenares, porque no son 10, no son 20, no son 15, son más de 200 niños los que se tienen registrados aproximadamente, que están en esa situación ahora, hoy, esta noche, ayer, la semana que entra. Entonces, ¿quién es considerado el responsable de que se haya llegado hasta este punto? De que los niños se hayan seguido reclutando,
de que los niños hayan sido secuestrados y hayan seguido siendo secuestrados. ¿Quién es? ¿Es el Estado? ¿Es la pobreza? Del Perú, donde logró escapar precisamente una joven embarazada de 18 años de uno de estos campos, donde la tenían recluida, secuestrada. Está conmigo la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara Velázquez, desde el Perú, y también Jaime Antesana, especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, también desde el Perú. La pregunta aquí es, ¿a quién, se lo decía yo a Jaime Antesana, a quién se puede señalar como responsable de que se haya llegado a este punto y de que haya centenares de niños en esta condición de secuestro o funcionando como escudos o como parte del sicariato o como parte de la guerrilla o de estos reductos de la guerrilla? ¿A quién? Y aquí lo dejo abierto para que no se confunda. No estoy diciendo quién es, estoy pidiendo la opinión. ¿El Estado, la familia o la pobreza? ¿Cuál te parece que es la opción más cercana, Jaime? Adelante. Buenas noches, Fernando. La respuesta directa y contundente es que la responsabilidad central recae en el Estado peruano. Este grupo armado del año 1999 fue abandonado en el proceso de desarticulación que se llevó a cabo desde los primeros años de los 90, tras la captura de Abimel Guzmán. Este remanente se le dejó sobrevivir en la espesura de la selva del valle del río Apurímac y Ene, y quedó como un problema pendiente, ¿no?, del proceso de pacificación iniciado a inicios de los 90 y cuyo remate final tuvo con la captura de Feliciano el año 99. Entonces aquí hay una responsabilidad del Estado peruano. No se desarticuló a este grupo armado, ¿no? Ahora, sobre el secuestro, es muy importante precisar lo siguiente. Primero, Sendero Luminoso en los años 80 y parte inicial de los 90 secuestraba, es decir, enrolaba forzosamente a niños de comunidades andinas y amazónicas. A eso técnicamente se le llama secuestro. Esa fue una práctica de Sendero para poder involucrar a los adolescentes y púberes en esta organización o en su mal llamado Ejército Guerrillero Popular. No es un problema, y hay que subrayarlo, no es un problema de hoy, ni de este gobierno, pero el Estado es el Estado y lo será los años que hayan pasado. ¿Cómo lo perciben ustedes como Estado? ¿Un problema al que reaccionan ahora por UNICEF, por esta niña que logra escaparse, o ya tenían en mente esto, ya estaban trabajando con esa intensidad, ya se habían planeado rescates? ¿Cómo enfrentarlos con la población civil? Sin duda, consideramos nosotros de que efectivamente en los últimos años se bajó la guardia en cuanto a políticas antisubversivas, pero el gobierno de Ollantumala ha establecido una atención prioritaria a la zona del BRAE, donde principalmente se han unido el narcotráfico con el terrorismo. Nosotros estamos apuntando a tener una presencia de Estado, precisamente como se señala que es el principal culpable, además de políticas antisubversivas que estamos corrigiendo y que ya existe un plan estratégico para recuperar esa zona para el Perú. Es necesario, y vuelvo a mi intervención inicial, tener presencia de Estado, y quizá también pudiéramos establecer algunas responsabilidades con los gobiernos subnacionales en el país. Estamos en un proceso de descentralización que es irreversible. Se han transferido recursos a través del canon, que es una renta por la explotación de recursos naturales. Se han entregado a las autoridades locales y regionales competencias, recursos humanos, y ellos no están creando las oportunidades que requieren nuestros compatriotas al interior de la selva del Perú, donde estas personas puedan tener una actividad económica. Perdón. En este caso se sienten inclinados. Ministra, seamos claros, ¿esta es una reacción a lo que pasa con UNICEF o ya se tenían planes antes? Porque me llama mucho la atención que ahora es que hay estos planes y no se había hablado del tema. Desde que se inicia el gobierno de Ollantumala se establece una estrategia diferente con participación de la sociedad civil en la zona. Tan es así que la captura de Artemio, que es uno de los grandes líderes del remanente de Sendero Luminoso, ha sido uno de los logros del gobierno de Ollantumala antes de que se pronuncie UNICEF,
y antes que se pronuncien todos los organismos de carácter internacional. Es una política de Estado que ha implementado este gobierno y vamos a ver los frutos en adelante, como ya hemos empezado con una estrategia, repito, de la mano con la sociedad civil. De alguna manera. Breve, por favor, Jaime. Desde el año 2009 han salido propaladas las imágenes de estos niños que cantan, que arengan y que es cierto, allí siendo entrenados con armas. Es cierto. 3 años. Estas imágenes, desde hace 3 años. Estas imágenes son precisamente las que les hemos presentado el día de hoy, son de 2009. Son imágenes de hace 3 años. De 2009, efectivamente, son imágenes de 2009. Y hasta el momento el Estado peruano no ha rescatado a ningún niño. Posición de agitación 1, 2, 3, 4. ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! Principalmente el maoísmo, para la revolución proletaria socialista mundial. ¡Y el marxismo, leninismo, maoísmo! Principalmente el maoísmo, para la revolución proletaria socialista mundial. Imágenes, el futuro de una inacabable guerra. Por primera vez, el registro en video de los niños del Partido Comunista del Perú. Hace unas semanas, Punto Final mostró estas imágenes provocando el repudio mundial de un secreto a voces, el reclutamiento de niños en el ejército de Sendero Luminoso. La guerra popular democrática de resistencia nacional, antiimperialista yanqui, como hijos de esta causa revolucionaria. Ellos conforman el perturbador futuro de un grupo que carga miles de muertos sobre sus espaldas en el valle de los ríos Apurímac y Ene. ¡Del Perú! ¡Viva el leninismo, maoísmo, principalmente el maoísmo, para la revolución proletaria socialista mundial! Mientras tanto, Víctor y Jorge Quispe Palomino, camarada José y Raúl respectivamente, nos contaban que ellos son los profesores de los niños en las escuelas populares. ¿Y ustedes también dictan clases? Sí. Cuando tenemos tiempo les retransmitimos de la política, problemas militares, cultural, problemas de respeto, por ejemplo, a las instituciones públicas, a las cosas del partido, del ejército, del pueblo, a las cosas ajenas, a ser responsables, ¿no? Hasta donde tienen cosas por cuidar y garantizar. Mujeres combatientes proletarias, romper las cadenas de opresión, con guerra popular, con heroicidad, alcanzar las alturas de la emancipación. Según el camarada José, los niños son hijos de los mismos militantes de Sendero Luminoso. ¿Ha habido casos, por ejemplo, de niños, no sé, de 11 años que pueda desarrollar su talento ya militarmente? No, no creo. ¿Cuál es la edad promedio, más o menos? Desde los 15 años, 16, 17 años. Pero toda la experiencia se le va retransmitiendo. ¿Maestro, tu nombre? Carlos. Carlos. ¿Cuántos años tienes tú, Carlos? Yo, 16 años. 16 años. ¿Esta qué arma es? ¿Cómo se llama? Este se llama MGL. 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 ¿Y tú ya sabes manejarla también? Sí, ya sé manejar. Está el poder en todo el país para el pueblo y la nación peruana.